ver. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Espíritu y vamos a empezar la clase de medidas de protección y diferencias y medidas cautelares. Voy a colgar las diapositivas en este momento. Un ratito. A ver. Ya. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Puede ver las diapositivas? ¿Aló? ¿Puede ver las diapositivas? Luz, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Puede verlas? ¿Aló? Sí, se puede ver las diapositivas. Sí, ya. Perfecto. Ya. El análisis va a ser de la ley 30364, medidas de protección y medidas cautelares. Mire, para que sea más provechosa la clase para usted, ¿qué le parece? ¿Usted dónde trabaja? ¿En Poder Judicial o en un ente administrativo? ¿O es abogada, usuaria? ¿Aló? Porque según eso también puedo enfocar la clase para que le sea más provechoso. Ok. ¿Usted es abogada? Sí, doctora, abogada, pero independiente, no trabajo para el Estado. Perfecto, ya. Entonces, aprovechando ese enfoque, a ver, no sé, le voy a explicar. La clase pasada hicimos el tratamiento del procedimiento, o sea, en el ámbito procesal, ¿no? Cómo empiezan las medidas de protección. Ahora, cómo empiezan los procesos de violencia familiar en el marco del juzgado de familia. Ahora vamos a ver el tema, la razón de ser de estos procesos, que son las medidas de protección y medidas cautelares. Ya. Aquí hay dos normas que han sido, bueno, modificadas en el transcurso del tiempo, que son la ley 30364 y su reglamento. Entonces vamos a tocar ambos temas, pero también dejo constancia que ahorita está vigente el decreto legislativo 1470, por el cual, por el marco de la pandemia. ¿Ya? Entonces empezamos la clase. Por favor, si tiene alguna duda, me la hace saber, no hay problema, me detengo y les explico. Objeto, ahorita estamos con la ley 30364, artículo 22, objeto y tipos de medida de protección. El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual o la de su familia y resguardar sus bienes patrimoniales. El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora. Ya. Bueno, en la clase pasada hemos explicado que los procesos de violencia familiar tienen como fin el resguardo de la víctima. O sea, el proceso de violencia familiar en el marco del trámite que se lleva ante el juzgado de familia tiene el símil de una medida cautelar. ¿Por qué? Porque es el proceso penal la finalidad, donde se persigue una sanción, donde se persigue la ratificación o la variación de las medidas de protección dictadas en el proceso de violencia familiar en el tramitado en el juzgado de familia. Es decir, las medidas de protección y medidas cautelares que se dictan en el proceso de violencia familiar es un antes de el proceso penal. Por eso es que no hay fase probatoria. Entonces, las medidas de protección
se resuelven, se dictan en plazos muy perentorios, 24 horas, 72 horas. Ahora, los tipos de medida de protección. Aquí he enumerado todos los que están en la ley. En el reglamento hay uno o dos más, nada más. Pero no olvidemos que los tipos de protección son números apertus. ¿Qué quiere decir? Que son cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la vida de la víctima o sus familiares. O sea, no solamente buscan proteger a la víctima, sino también a los hijos, al núcleo. Si la víctima vive con los padres, o sea, también proteger a ellos. Entre los que se destacan estas medidas de protección, quizás el más gravoso es el retiro del agresor al domicilio en el que se encuentra la víctima. Pero, por si acaso, este retiro del agresor del domicilio, que es lo más solicitado por los usuarios, por los abogados, no implica de que se está decidiendo que el hogar conyugal sea de propiedad de la víctima. Esta no implica una decisión patrimonial, por si acaso. Eso a veces es muy confundido. Pero el hecho que le retiren al agresor no quiere decir que por eso él pierde sus derechos sobre el inmueble. Ahora, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, en su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas a una instancia idónea para garantizar su seguridad e integridad. Ya. Muchas veces, ¿qué sucede? El agresor busca indisponer a la víctima en su centro de trabajo, o sea, le impide tener medios para poder subsistir en independencia de esta persona. ¿Por qué? Acuérdense muy bien que se dijo, ¿qué es lo que busca el agresor? La dependencia. A veces esta dependencia no solo es emocional, también es económica. Y de esta manera logra tener sometida a la víctima. Entonces, esta medida de protección es importante para que la víctima pueda desarrollarse sin dependencia económica con el agresor. Ahora, prohibición de comunicación con la víctima, vía epistolar, telefónica, electrónica, chat, redes sociales. Esto, bueno, porque a veces también existe lo que es el acoso por redes sociales, también que es una forma de maltrato, ¿no? Le invade sus correos, le hace llamadas. Entonces, bueno, vía epistolar, vía cartas, ¿no? Ya no es usual, pero de todas maneras se deja constancia de ello. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. Esto es un poco delicado. No sé si se acordarán del caso de la señora Rumiche, uno de los primeros casos emblemáticos. El agresor era, pues, un agente de seguridad. Entonces, que este señor utilice un arma era peligroso para la víctima. Pero ahí también estaba un problema, que su medio de vida de él era ser agente de seguridad. Entonces, ahí se tienen que ponderar derechos. No hay derechos absolutos, no, pero siempre se tiene que primar, ¿no? Los más, lo que son la vida, el cuerpo y la integridad, ¿no? Entonces, por eso es que se hace esta salvedad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Pero en el caso de este señor, era un agente de seguridad, no pertenecía a las Fuerzas Armadas. El inventario de bienes. Desgraciadamente, cuando, bueno, muchas veces quienes se dedican a la actividad económica para el mantenimiento del hogar muchas veces es el caballero, y la dama, a veces que es la víctima, se dedica a los quehaceres domésticos y al cuidado de los hijos. Entonces, como
el que maneja económicamente el hogar desconoce de lo que su pareja compra bienes, todo. A veces cuando no están casados, él puede disponer de los bienes que corresponderían a una sociedad de gananciales, perjudicando así al patrimonio que podría corresponder a la pareja. Entonces, cuando se presentan este tipo de casos, se hace un inventario de bienes, ¿no? Esto es muy pocas veces usado, pero también suele suceder porque, como les dije en un primer momento, en el impedimento de acercamiento, lo que muchas veces busca el agresor no solamente es la dependencia emocional de la víctima hacia él, sino también la dependencia económica. Ahora, la asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para entender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. Esta asignación económica, aquí sí me gustaría que me hagan preguntas. ¿Por qué? Porque esta asignación económica no se debe confundir con lo que se otorgaba con el anterior proceso de violencia, que sí era casi una sentencia de alimentos, donde se liquidaba, se mandaba copias certificadas al Ministerio Público, la 26636, si no me equivoco. Aquí lo que se trata es de una asignación anticipada de alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma norma señala que el juez de familia o juez mixto, o el que haga sus veces, ordena la asignación anticipada de alimentos y después tiene que remitir los autos, copia certificada de lo actuado, de lo dispuesto, al paz letrado, para que sea el que tramite ya el proceso de alimentos. Lógico, ya no se puede liquidar en el proceso de violencia, porque acuérdense que el proceso de violencia en original se va al Ministerio Público. Entonces solo queda una copia certificada en el juzgado de familia. Entonces, cuando se ordena una asignación anticipada de alimentos, como su propio nombre lo dice, es anticipada, momentáneamente, mientras que acuérdense que se evita la formalidad, mientras que en el paz letrado lo tramitan, le requieren las documentales pertinentes y ya se convierte en un proceso de alimentos propiamente dicho para que termine una sentencia y todo eso. Aquí me gustaría que me hagan preguntas. A ver, ¿alguna duda al respecto? Porque siempre es un punto un poco álgido. ¿Alguna duda sobre la asignación anticipada de alimentos? ¿O está claro eso? ¿Alguien ha levantado la mano? A ver. Bueno, asumo que lo tienen claro porque nadie pregunta. Por ejemplo, me gustaría que pregunten, ¿se puede liquidar en el marco de esta asignación anticipada de alimentos? No. Tiene que ser en un proceso de alimentos propiamente dicho. Ustedes saben muy bien, asignación anticipada de alimentos después se transforma en un proceso de alimentos previo cumplimiento de los requisitos de ley. Ya. A ver. Ahora, prohibición de disponer, enajenar o otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes. Ya. Eso es lo que estuvimos hablando hace un momento. No hay mucho problema cuando es una relación matrimonial, ¿no? Porque se requiere siempre la firma del otro cónyuge. Pero ¿qué pasa? En nuestro país se acepta lo que es el concubinato, ¿no? Ojo, el concubinato perfecto. ¿Qué quiere decir? Cuando son solo convivientes. Entonces, en este caso, quizás esta medida va muy de la mano con el inventario de bienes, pero también si de los actuados se puede establecer, se puede inferir de que ciertos bienes son de la pareja, no son solo de uno de ellos, ¿qué puede disponer el juez? Una medida de no innovar. Lógico, esto no puede ser una medida que va a quedar perpetuada en el tiempo. Tiene que tener un plazo.
mientras que se establece si son o no son bienes propios de la sociedad de gananciales o no. Para eso, pues ya una de las partes tiene que hacer su declaración de unión de hecho, ¿no? En esa situación que puede ser notarial o judicial. Lógico, sí, ya están en un marco de violencia, es bien difícil que sea notarial, porque esto es voluntario, tendría que ser judicial. Ahora, prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Esto pasa muy seguido cuando las parejas se separan, ya sean casadas o convivientes. Es muy común porque está el conflicto, pues, en la tenencia de los hijos, de la prole. Entonces, ¿qué sucede? Se escapan a veces un cónyuge se retira a uno de ellos porque no necesita el permiso del otro cónyuge para trasladarlo de una provincia a otra. Solo se necesita el permiso del otro cónyuge cuando se le traslada fuera del país. Cuando es dentro del país, de Tumbes a Tacna lo puede trasladar. Entonces, pero cuando ya hay una prohibición, ya el cónyuge agresor tiene que o el progenitor agresor tiene que respetar dicha medida, porque si no podría ser denunciado por desobediencia o desacato a la autoridad. Y esto también, esta medida de protección, ¿por qué se toma? Muchas veces porque dicho progenitor agresor es considerado una figura de riesgo para el menor de edad, ¿no? Entonces, acuérdense que estamos en el marco del decreto legislativo 1470 todavía. Entonces, si se desprende de los actuados de lo que ya está en lo que preliminarmente se ha actuado, se puede ordenar ello si se ve alteración en el niño. Por ejemplo, si el conflicto ha sido a la salida del colegio del niño o bueno, ahora que en pandemia no, pero podría ser en presencia del niño que la policía haya podido captar alguna afectación hacia el menor de edad y le deja constancia de ello o le toma su declaración al menor de edad. Ahora, tratamiento reeducativo terapéutico para la persona agraviada y tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. La idea es que las parejas puedan superar sus conflictos sin el uso de la violencia. No es lo mismo conflicto que violencia familiar. Toda relación de pareja, toda familia pueden tener diferencias, conflictos, pero cuando estos se buscan solucionarse a través del uso de la violencia, eso es lo que se quiere evitar con este proceso de violencia. Por eso es que muchas veces es necesario el tratamiento, muchas veces no, sino es vital este tratamiento para ambos, ¿no? Para que la víctima también pueda superar su dependencia y para que la persona agresora no evite usar la violencia para superar sus conflictos. Ahora, albergue de la víctima en un establecimiento en el que garantice seguridad. Me estuvo comentando Beatriz que entre los alumnos hay varios que trabajan en el PROMUDE. Este albergue de la víctima en un establecimiento tiene dos, se podría decir, dos vertientes. Uno, cuando es mayor de edad, el ministerio, el PROMUDE, ha hecho convenios, si no me equivoco, con órganos locales, municipales, en general, ¿no? Regionales, para la creación de refugios. Pero, ¿qué sucede cuando son menores de edad? Son las SUPES las que se encargan de dar refugio a los menores de edad. Es más, aún en el marco administrativo, cuando ven los procesos tutelares, las SUPES también pueden dictar medidas de protección.
Pero si no me equivoco, hay un decreto de urgencia, el 1/2020, en el cual se prohíbe dar albergue se puede dar albergue a los menores de edad que estén involucrados en alguna investigación contra la infracción penal, lo cual es contradictorio, ¿no? Porque los mayores de edad tienen el beneficio de la presunción de inocencia, pero los menores de edad no. Eso va contra la Convención del Niño, ¿no? Y la Constitución. Pero en ese sentido, pues el ente administrativo tiene que primar más el principio de interés superior del niño. Y 12, bueno, como les dije en un primer momento, cualquier otra medida de protección requerida para la protección de integridad y la vida de la víctima o sus familiares. ¿Qué quiere decir? Que todas las que el juez considere pertinente en razón de los hechos denunciados, ¿no? Por ejemplo, se puede disponer que antes de la pandemia, aquí en Tumbes, bueno, quien le habla es magistrado en Tumbes, había instalado un local, la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Ellos, sin fines de lucro, ayudan a personas que tienen problemas con el alcohol. Entonces, podría disponer el juez de que el agresor, si se ve de los actuados, de que es reincidente y la misma víctima refiere de que siempre que viene alcoholizado suceden los problemas. Muchas veces, ¿qué te dice la víctima? Él es una bella persona, pero cuando toma ese problema, él mismo reconoce, no puedo, tengo problemas con la bebida. Entonces, lógico, no puede haber conciliación en estos casos, pero una parte de la terapia o una forma de terapia también sería disponer, aparte del tratamiento psicológico que le puede dar el equipo multidisciplinario, que acuda a un centro de alcohólicos anónimos, ¿no? Entonces, eso también podría entrar dentro de las medidas de protección. Porque también puede ser cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, dentro de las medidas de protección, un régimen de visitas sin externamiento o con externamiento también podría ser una forma de medida de protección. ¿Por qué? Porque se establece días, horarios, para que el progenitor o la progenitora pueda estar con su hijo. ¿Es dentro de una medida de protección? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque se evita el contacto con la agraviada o el agraviado. Otros podrían decirme, no, pero eso es una medida cautelar. Pero si lo que se busca es evitar el contacto con la víctima, puede ser también una medida de protección. A ver, ¿alguna pregunta aquí hasta el momento? Porque este tema es también muy, muy amplio. Si ustedes quieren ejemplos, ¿o está claro? ¿Alguna pregunta? A ver. Ya, disculpe, una pregunta. Por ejemplo, en un régimen de visitas, cuando el progenitor, él quiere sacar a la niña y la madre y los abuelos se oponen, el padre teniendo una buena intención de poder estar con su niña y eso que le pasa los alimentos mensual, el padre es cariñoso, quiere darle sus regalos o también quiere pasar momentos con la niña y los abuelos y la madre le impide. Ya, es una excelente pregunta y es un problema muy común. Ya, acá tenemos que ponernos en dos contextos. Uno, ¿y hay un régimen de visitas señalado? Todavía no he hecho la demanda del régimen de visita porque en la tenencia se le dio la mamá y no hubo acuerdo para el régimen de visitas. Hace poquito yo tengo este caso que presenté mi demanda porque la jueza sí me dijo, no puede usted presentar su demanda porque la mamá es muy impulsiva, la mamá de la niña, ¿no?
Ya. no llega a un acuerdo. Yo le he hecho una demanda por régimen de visitas, porque ella no quiere que el padre le tenga Pero ningún ¿cuál tipo es el a la niña. pretexto que utilizan para que no Eh, pueda ver a la niña? Dice que la niña está muy pequeña, pero el señor dice que él desde 8 meses sabe cambiar pañal, él quiere comer, llevarla a Ah, jugar, a pasear, se nota un ocho padre muy cariñoso, meses. pero la mamá no quiere por nada que lo tenga No, el pues papá. sí, es que 8 meses sí es bien No, pero ahorita ya tiene un delicado. año, 3 meses. Eso es cuando él tenía 8 meses, él iba a visitarlo, lo golpeaba la abuela, el abuelo, la mamá, la progenitora de la niña, ¿no? Mire, Golpeaban. es ocho Así. meses y cualquier psicólogo le puede decir que ese bebito ya identifica quién es su padre, quién es su madre. Sí, Bueno, ahora tiene la niña ya para 3 añitos. Y ¿qué, justamente yo estoy en ese problema, ¿no? qué Estoy distrito judicial es? con el norte de Lima. Mire, este, la verdad sí es difícil hasta un año, quién Ujú. sabe, esas visitas con externamiento. Sí es difícil, no ¿Mm? es fácil, ¿Ya? pero podrían ser régimen de visitas sin externamiento e incluso supervisado, ¿ya? Pero desgraciadamente a veces la carga procesal impide esa supervisión para garantizar el cumplimiento de ese régimen de visitas. Ahora, con esto de la pandemia, so pretexto de la pandemia, muchos progenitores han referido que no, que la otra persona no tiene los cuidados debidos y por eso es que no quiere exponer a al hijo, a los hijos a la exposición del virus, ¿no? Y mucho más cuando son muy pequeños. Este, pero me acuerdo que este, en un caso parecido se ordenó un régimen de visitas sin externamiento, o sea, aquí en la corte a la que pertenezco había un área que se llamaba la casita de encuentro. Es una réplica de una, de una figura que encontramos en el Callao, en la corte del Callao. Entonces, era una hora, martes y jueves, o martes y viernes, creo que lo cambiamos, íbamos a cambiar por el tema de que no había quien lo trajera a un bebito. Entonces, ahí el padre tenía acceso a su bebé, porque también, y era mayor de un año, pero yo todavía usaba pañales. Y así es como se logró concretizar el régimen de visitas, porque esa era la excusa también que señalaba la madre. Entonces, que era muy, muy niño y o sea, muy bebito y requería cuidados especiales. Casi cada regla creo que tiene una excepción y cuando son muy pequeños, en verdad sí, sí es difícil. En este marco que señalo como ejemplo la medida de protección, o sea, un régimen de visitas como medida de protección y no como una medida cautelar, la finalidad es otra, la finalidad es evitar que el agresor tenga contacto con la víctima, que muchas veces es la madre. Pero ¿qué pasa cuando es el menor de edad? Se suspende. Se suspende cualquier régimen de visitas. Por ejemplo, esa es una medida de protección numerus apertus. O sea, cualquier otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el presunto agraviado o los presuntos agraviados pueden ser los hijos. Pero, o sea, aquí estamos en el marco de un régimen de visitas como medida de protección, ¿no? Ahora, en el caso que usted me refiere, es un régimen de visitas cuya finalidad es por sí misma, ¿no? O sea, el derecho del niño a tener contacto con los progenitores, pero, por supuesto, sin que esto los ponga en riesgo, ¿no? Claro, la finalidad es distinta, pero aún así le doy el alcance que aquí se trató de esa manera, ¿no? No sé, en la Corte de Lima Norte, qué
qué ayudas tendrán para este tipo de casos, porque eso de la casita de encuentro acá fue una gran ayuda para muchos padres, ¿no? Y madres que querían, se podría decir, un área neutral, ¿no? Para que los hijos pudieran tener contacto con ambos progenitores, porque en sí es el derecho del niño o de la niña, ¿no? Tener contacto con ambos padres. Espero haber satisfecho su duda. ¿Aló? ¿Otra pregunta? A ver, entonces, ¿continuamos? Doctora, continúa. Ya. Criterios para dictar la medida de protección. A ver, ¿sí? ¿Alguien iba a hacer el uso de la palabra? ¿Aló? ¿Aló? Ya. A ver. El juzgado de familia dicta las medidas de protección teniendo en cuenta lo siguiente: los resultados de la ficha de valoración de riesgo, lo cual hemos desarrollado en la clase anterior, y los informes sociales emitidos por entidades públicas competentes. El SEM presenta, por ejemplo, medidas informes sociales, psicológicos, así también la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía también. La existencia de antecedentes policiales o sentencias contra la persona denunciada por actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar por delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad sexual, el patrimonio y otros que denoten su peligrosidad. Con el decreto legislativo 1470, las denuncias que vienen ya por violencia familiar viene con un reporte de antecedentes policiales. Y esto a efectos de darle más luces a la situación que vive, pues, o que puede estar viviendo la posible víctima, y que también el juez tenga a la mano se podría decir, toda la información posible sobre el presunto agresor. En lo que a mí respecta, por ejemplo, cuando tramitaba estos procesos de violencia, en el SIG trataba de que el secretario diera razón si habían habido otros procesos de violencia familiar en contra del agresor, ¿no? Esto es importante, pero también es referencial al mismo tiempo, porque acuérdense que estamos en un proceso de violencia familiar sin fase probatoria. La fase probatoria probatoria propiamente dicha se lleva en la instancia penal. Ahora, C, la relación entre la víctima con la persona denunciada. Esto responde, por ejemplo, a lo que hemos estado refiriendo cuando hay relaciones de codependencia, ¿no? Ya sea económica, emocional, hasta incluso familiar, ¿no? ¿Qué sucede cuando son relaciones de parentesco entre ascendientes, no descendientes? Eso es algo muy delicado. También la diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada, justo lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando son ascendientes, a veces los padres son ya de muy avanzada edad y los hijos aprovechan esta situación algunas veces para, qué sé yo, incomodarlos, hostigarlos para que ellos se desprendan de su patrimonio. Eso también sucede. No, no solamente son los padres los agresores, cuando son muy mayores también pueden ser víctimas, ¿no? A ver, seguimos con los criterios. Ya. La condición de discapacidad de la víctima, bueno, eso es evidente. Si tiene alguna facultad especial, estas personas están más expuestas, ¿no? A cualquier agresión o trato de dependencia. La situación económica y social de la víctima
también si pertenece a una minoría o si depende económicamente del agresor, la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión. Justo eso es importante, por lo que se pide esos reportes de antecedentes policiales y también esa información del SIG. Ojo, esto es muy importante. Al final de las diapositivas, en la clase anterior, hablamos sobre el pleno jurisdiccional que hubo, y eso va a esclarecer varias dudas sobre las nuevas agresiones, porque ya hay un nuevo tratamiento procesal al respecto, y vamos a completar las ideas pasadas con esas conclusiones del pleno. Otros aspectos que denotan el estado de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de la persona denunciada. Claro, por ejemplo, el estado de vulnerabilidad de la víctima puede verse de distintas maneras, ya sea en el informe psicológico, si es una persona pasiva o con tendencia a la depresión, y la peligrosidad de la persona denunciada también, si es una persona que tiene es proclive a la violencia, a tener un carácter compulsivo. Entonces, los informes sociales, psicológicos, pueden dar muchas luces al operador de justicia para resolver estos casos. Y aquí lo que se dijo en un primer momento, el juzgado de familia el mixto, el que a sus veces puede hacer extensivo las medidas de protección a las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Esto quiere decir a los ascendientes, o sea, padres, descendientes a los hijos, ¿no? Asimismo, todo lo que constituye su núcleo familiar. Asimismo, en casos de feminicidio o tentativa de feminicidio, toma en cuenta a las víctimas indirectas del delito. Muchas veces son los hijos. Ahora, medidas cautelares. En esto de las medidas cautelares, como se dijo, ¿qué es igual que las medidas de protección, no son medidas autosatisfactivas, por si acaso, son medidas que tienen como finalidad concretizarse en un proceso regular, ¿no? Tanto como el de asignación anticipada, que también puede ser visto como una medida de protección. ¿Por qué? Porque así evita que la víctima tenga que buscar al agresor para que pueda acudirle económicamente a favor de sus hijos, ¿no? Porque buscarlo, la pone en riesgo, ¿no? El cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Del agresor hacia con sus hijos hace que la víctima muchas veces se ponga en riesgo. Estos regímenes, estas medidas cautelares son la de alimentos, regímenes de visita, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar, disposición de bienes y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Claro, cuando dices otros aspectos conexos, también estamos hablando de medidas números apertos, ¿no? Las que se consideren pertinentes. El juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho a iniciar el proceso sobre las materias a las que se refiere el párrafo anterior y a su solicitud oficia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que actúe de acuerdo a sus competencias. Claro, estas medidas cautelares, solamente la ley establece un procedimiento solo en una de ellas, que es en la de alimentos, en la asignación anticipada de alimentos, en la cual la norma dice que el juez de familia tiene que mandar copias certificadas al juzgado de paz letrado de turno en ese momento, o que ingrese en forma aleatoria los actuados, y ahí se forma el cuaderno respectivo y posteriormente se formalice la demanda respectiva. Entonces, estas medidas cautelares, lo que persiguen es la concretización de un proceso regular, ¿no? O sea, no que queden así como medidas autosatisfactivas. Es más, puede que el proceso
de violencia ante la instancia penal termine sin un pronunciamiento de fondo por cualquier motivo, ya sea porque el fiscal o el juez no encontró mérito, en una fase probatoria propiamente dicha, no encontró los medios probatorios suficientes, pero indiferente a eso, estas medidas cautelares pueden concretizarse en procesos regulares y seguir su propio curso, a comparación de las medidas de protección, que pueden o no seguir también. Pero estas tienen como finalidad, sí, tener un pronunciamiento firme, una cosa juzgada, ¿no? Indiferente a las de protección, a las medidas de protección. Ahora, vigencia y validez de las medidas de protección y cautelares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es importante tener claro algunos conceptos y a veces esto se esclarece mejor con ejemplos. No sé si tuvieran alguna duda, así como su compañera. A ver, los escucho. Si alguien, no sé, trabaja en un ente administrativo o es abogado litigante como su colega, o todos son abogados o tienen algunos asistentes sociales o psicóloga. Porque en esta medida de protección, en verdad es el núcleo del proceso de violencia familiar. Y tener claros ciertos conceptos con ejemplos es mejor. ¿Alguna duda? ¿O todo está claro? A ver. Entonces, sigamos. Las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado de familia se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación o al proceso penal o de faltas. Estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado de familia cuando los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima. O a solicitud de esta última, en tales casos, el juzgado de familia cita a las partes a la audiencia respectiva. El juzgado de familia también puede sustituir o dejar sin efecto las medidas cuando toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación o proceso penal o de faltas que originó las medidas de protección, para lo cual cita a las partes a la audiencia respectiva. El juzgado de familia inmediatamente y por cualquier medio comunica su decisión de sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su ejecución. Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel nacional y se puede solicitar su cumplimiento ante cualquier dependencia policial. Ya. Aquí también me gustaría que hagan preguntas, pero yo les voy a dejar constancia de algo. Esto tiene con este artículo de la ley tiene concordancia con el artículo 35 del reglamento de la ley de violencia familiar, en la cual establece, como les dije en un primer momento, que las medidas de protección y medidas cautelares no son medidas autosatisfactivas, sino son medidas que tienen como finalidad garantizar la integridad de la víctima y de su núcleo familiar, mientras que la instancia penal tenga un pronunciamiento firme al respecto. Ahora, pero las medidas de protección pueden seguir en el tiempo, pueden seguir pese a que la fiscalía archivó la denuncia, sí pueden seguir si se mantiene el riesgo. Las medidas cautelares pueden seguir. Las medidas cautelares tienen como fin establecer un proceso regular y tener un pronunciamiento firme sobre esos aspectos, ya sea alimentos, ya sea tenencia, la patria potestad. Entonces, esos sí persiguen otro curso, se podría decir. Aquí tengo un ejemplo de una sentencia en la cual se cita, se revoca una resolución porque
no se tuvo en cuenta los informes de la nueva situación. Si en un primer momento se resuelve con prontitud, ya sea en 24 horas, 72 horas, cuando en aplicación de este artículo 23 de la ley y el 35 del texto único ordenado de la ley 3364, aquí lo que se requiere es si es una audiencia para establecer, para verificar si es que continúan las situaciones de riesgo. Es decir, aquí ya no requiere quizás de un análisis tan urgente, pero sí con un análisis con mayor detenimiento, ¿no? Entonces aquí, en esta resolución, por ejemplo, sí se recaudan los informes psicológicos y bueno, acá se declaró nula la resolución en el órgano revisor para que el juzgado de familia cite audiencia y ambas partes procesales tengan el derecho de presentar los informes respectivos, ¿no? Ya ordenados primigeniamente. ¿Alguna duda al respecto? Este tema sí es muy usual, ¿eh? Si tienen alguna duda, es el momento para hacer preguntas. Este tema sí, muy poco lo utilizan, tanto los agresores como las víctimas, cuando sí es importantísimo, ¿no? A ver, ¿alguna duda? ¿Está claro? ¿Aló? Ejecución de las medidas de protección. Creo que van a hacer tiene que ser un break en este momento o seguimos de largo para terminar pronto. A ver qué me dicen. Porque Beatriz me dijo un break a las 7:30, creo. ¿Aló? ¿O seguimos de largo? Seguimos de largo, doctora. Ya, perfecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Si tuvieran alguna duda, alguien que no es abogado. No. Ya. Ejecución de la medida de protección. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que los responsables de las medidas de protección, el primer responsable es la Policía Nacional del Perú, para lo cual debe tener un mapa georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que le hayan sido notificadas. Así debe llevar un registro del servicio policial en la ejecución de la medida y habilitar un canal de acción para atender efectivamente sus pedidos de resguardo, pudiendo serenazgo para brindar una respuesta oportuna. Los nombres y ubicación de todas las víctimas con medidas de protección deben estar disponibles permanentemente para todo el personal policial en la jurisdicción en la que domicilie la víctima, a fin de responder oportunamente ante emergencias. La atención de comunicaciones de víctimas con medidas de protección en la jurisdicción, incluyendo la visita a domicilio, cuando esta es requerida, es prioritaria para todo el personal policial. Ya. Por eso tenemos que en casi todas las resoluciones en las cuales se dicta medida de protección, siempre vamos a ver casi una medida de protección insoslayable, que es el patrullaje policial en el domicilio de la víctima. Esa es una medida de protección, se podría decir casi de cajón. ¿Por qué? Porque la sola presencia policial cercana al domicilio de la víctima o a su centro de trabajo, a su centro de estudio, acercarse a la víctima, sus derechos. Así también podemos ver que a raíz de este extremo de la norma, el Poder Judicial con la por ejemplo, como un botón de pánico, ¿no?
mediante la cual las víctimas pueden llamar de emergencia, ¿no? Al serenazgo o la policía y para ser acudida, ¿no? En el momento en que se sienta acosada o que considere que está expuesta en peligro, ¿no? Por el presunto agresor. Esto, por ejemplo, lo que buscan no solamente ya es sancionar, sino prevenir las agresiones hacia las víctimas, que como hemos visto, desgraciadamente no han sido suficientes a veces las medidas de protección, porque las medidas de protección se dictan a posteriori, ¿no? Entonces se trata ya de prevenir. Esa es la finalidad de estas medidas, ¿no? Tratar de ya evitar más situaciones de riesgo para la víctima. En el temario está las medidas de protección, ¿no? O el dictado de estas medidas de protección. ¿Qué diferencias hay cuando es menor de edad, es una persona vulnerable por la edad, ¿no? Adulto mayor? Bueno, la diferencia es que el fiscal de familia tiene que intervenir en la audiencia, aunque lógico esto está suspendido a raíz del decreto legislativo 1470 a raíz de la situación de pandemia, pero acuérdense que esto es algo temporal, ¿no? Y de todas maneras tiene que ponerse conocimiento, ya sea porque son menores de edad o adultos mayores, a la Fiscalía de Familia. Eso es lo más importante de este artículo 36, ¿no? Por eso en el 36.4 dice, en caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, la Fiscalía de Familia participa en la audiencia. Entonces, ese es lo más importante de este artículo, el 36.4. A ver, ¿alguna pregunta? Si todo está claro, para continuar. También parte del temario está la apelación. ¿En qué momento no se apela a la medida de protección o la cautelar? Como ahorita estamos en el marco del decreto legislativo 1470, la apelación es notificado que sea cualquiera de las partes procesales, ya sea el denunciante o el denunciado, dentro de los 3 días siguientes de haber sido notificado, ¿no? La notificación, como lo hemos desarrollado la clase antepasada, no requiere de mayor formalidad. A ver, ¿los escucho? ¿Aló? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Entonces, bueno, vamos a decir como lo prometido es deuda. Les hablé la clase antepasada sobre el Pleno Jurisdiccional Nacional sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Aquí se discutieron 3 temas, ¿ya? Entonces, les voy a explicar cada uno a continuación. Si tienen alguna duda, les explico. Y cualquier ejemplo que quieren que se les aplique estos nuevos criterios, también. A ver, el primer tema, son 3 temas nada más. Acumulación de denuncias en el marco de procesos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cuando ambas partes son denunciados y denunciantes al mismo tiempo. La pregunta es, ¿corresponde la acumulación de procesos en la fase de protección tutelar en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar cuando existen denuncias mutuas por violencia entre las partes implicadas? De ser el caso, ¿ante qué juzgado correspondería dicha acumulación? Aquí estamos en el supuesto que las 2 partes son las mismas, ¿eh? O sea... Sí, apágalo. A ver, ¿alguna pregunta?
Ah, sí, ¿para qué si no está bien? ¿Perdón? ¿Le escucho? Hable un poquito alto para escucharle bien su pregunta. A ver. A ver, dígame. Uy, creo que solamente no. ¿Alguna pregunta o no? Ya. Ariel. Mi hermano no le gusta panetón. ¿Ah? No le gusta el Ya. panetón. ¿Tu hermano? No se olviden apagar su micrófono, estamos escuchando todos. Ya. El Pleno acordó por unanimidad lo siguiente. Sí corresponde la acumulación de denuncias en la fase del proceso de protección tutelar en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar cuando existen denuncias mutuas por violencia entre las partes implicadas. Procede dicha acumulación en tanto se dé entre las mismas partes o en relación con sus hijos o hijas menores de edad. Su objetivo es evitar la revictimización de las personas agraviadas, sobre todo cuando estén en relación con la aplicación de la sustitución o ampliación de las medidas de protección y o cautelares dictadas o dejar sin efecto las mismas. Esta acumulación debería realizarse ante el juzgado que conoció la primera denuncia, tomando en cuenta las relaciones de poder, discriminación o vulnerabilidad en que puedan encontrarse las víctimas de violencia, así como para un abordaje integral de dicha problemática. Ya. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando se replique que el agresor es víctima en el otro proceso y cuando la denunciante es agresora en la otra denuncia. O sea, los dos acuden ya sea a la comisaría, al CEN, y, y los dos formulan una misma denuncia. O sea, donde desde, lógico, su punto de vista de él es el agredido y donde desde el punto de vista de ella es la agredida. O cuando es en relación a los hijos y para él el agresor es ella o para ella el agresor es él. Entonces, ahí se pueden acumular los procesos. ¿Cuál es la finalidad? Es evitar la revictimización y también pronunciamientos contradictorios, ¿no? De los operadores de justicia. Eso es lo que se busca. Y de esta manera tener medidas de protección y o cautelares más eficaces. Ahora, el punto 2. La interpretación y aplicación del decreto legislativo 1470 al momento de dictar medidas de protección. Este es el decreto legislativo que está vigente actualmente en pandemia, ¿no? Debe el juez de familia, en el marco del decreto legislativo 1470, disponer una audiencia virtual de ser necesario y recabar más medios probatorios en caso de dudas sobre el hecho generador de violencia. El Pleno acordó por mayoría lo siguiente: sí, las medidas de protección y medidas cautelares dictadas en el marco del decreto legislativo 1470, norma que establece lineamientos para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia durante la emergencia sanitaria declarada por COVID-19, deben ser dictadas interpretando en el artículo 4 de dicho decreto legislativo de manera sistemática con los principios rectores y enfoques que describe la ley 30364. Por lo tanto, de manera excepcional y en caso de dudas sobre la verosimilitud del hecho de violencia, debe recabar otros medios probatorios de ser necesarios e incluso puede convocar audiencia virtual con la agraviada para que en el marco de la inmediatez digital pueda recabar más elementos que permitan determinar la verosimilitud del hecho y dictar o no las medidas de protección. Ya. Esto es sencillo de explicar. Antes del decreto legislativo 1470, la regla era la audiencia. Y la audiencia solamente
era obviada cuando por los actuados había un riesgo severo y era obvio la peligrosidad del agresor y o el riesgo de la víctima. Ahora con el decreto legislativo es lo que antes fue la regla, ahora es la excepción. Bueno, esto ya se ha estado trabajando así, pero este es un apoyo, ¿no? Tener este acuerdo de pleno, porque la excepción muchas veces es en cautela de la víctima para no abstenerse de dictar medida de protección en caso sea necesario para dictarlo, ¿no? Porque mucho se ha discutido, mucho se ha considerado que dar por cierto la versión de la denunciante podría vulnerar el derecho del denunciado, ¿no? Pero no nos olvidemos que esta es una medida cautelar casi, ¿no? Del proceso penal que se va a seguir con fase probatoria. En todo caso, ya en un proceso con fase probatoria propiamente dicha, en el cual el denunciado puede presentar todos los medios probatorios que considere pertinentes, si se desestima la denuncia, el denunciado puede comunicar esto al juzgado de familia, quien puede sustituir, variar o dejar sin efecto las medidas de protección dictadas en su primer momento, ¿no? Entonces, pero ¿qué se buscaba con el decreto legislativo 1470? Un pronunciamiento rápido. Acuérdense bien que los derechos no son absolutos. Si bien ha sido muy criticado este decreto legislativo porque se consideraba que vulneraba el derecho de defensa del denunciado, estaba en contraparte el derecho de la víctima a su integridad, de ella y de las personas que podían depender de ella, o de él, ¿no? Si la víctima era él, una persona de género masculino. Entonces, como no hay derechos absolutos, se privilegiaba la integridad, la vida y la integridad, ¿no? Física y psicológica, porque ya en la instancia penal podía ejercer su derecho de defensa propiamente dicho. Eso responde a esta inquietud por la cual ya se acordó en el Pleno que la regla en el trámite de los procesos de violencia familiar en los juzgados de familia bajo el decreto legislativo 1470, la regla es la no actuación de audiencia, pero en forma excepcional sí se puede convocar audiencia, ¿no? Ahora, por último, este tema que también es interesante y nos habla sobre las medidas cautelares. Solicitud de medidas cautelares derivadas del incumplimiento de decisiones judiciales de tenencia y régimen de visitas en contextos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Aquí, por ejemplo, se puede citar el ejemplo dado por su compañera, porque si en el caso de su patrocinado que iba a ver a su hija y todavía era agredido por los ex-suegros, ¿no? La progenitora, ahí estamos en un caso en que espero esto le dé luces, ¿no? La pregunta es, ¿será procedente analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente a la tenencia y o régimen de visitas provisionales en contextos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la ley 30364 cuando existan decisiones judiciales emitidas en procesos concluidos sobre tenencia y régimen de visitas o en trámite? El Pleno acordó por mayoría lo siguiente: sí es posible analizar el dictado de medidas cautelares referidas a la tenencia y o régimen de visitas cuando existen procesos en trámite sobre la materia, si concurren especiales circunstancias que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas integrantes del grupo familiar. Ello en concordancia con los objetivos y fines de la Ley 364 y sus normas reglamentarias y modificatorias. Se fundamenta esta postura en tanto la problemática de la violencia contra mujeres y los integrantes del grupo familiar tiene como característica singular ser cambiante, cíclica y espaciada en el tiempo, y por ende puede configurarse antes, durante y después de la existencia de un proceso ordinario que abordó la tenencia o régimen de visita.
Por lo tanto, ante un hecho de violencia grave, jueces o juezas de familia están facultados a dictar medidas cautelares sobre dichas materias, incluso en plena ejecución de sentencia en calidad de cosa juzgada, emitida en el marco de aquellos procesos principales, dada la urgencia de la situación y la necesidad de brindar una protección inmediata a las víctimas. Posterior a ello, estas medidas cautelares pueden ser ratificadas, modificadas o extinguidas por el juez ordinario que conoce o conoció tales procesos principales sobre tenencia y régimen de visitas. Claro, esto responde a que estos procesos de violencia responden a hechos sobrevinientes después de iniciados estos procesos de tenencia, régimen de visitas en la vía regular, ¿no? Son hechos sobrevinientes en forma posterior. Y como sea que estos procesos regulares tienen una fase probatoria, antes de quedar firmes, tienen una apelación con efecto suspensivo. O sea, en el tiempo hay una dilación mayor. Entonces, el juez de familia puede oficiar y comunicar lo que ha decidido en forma urgente al juez que tramita el proceso regular, o si las partes también son diligentes, pueden comunicar esto al juez de familia que está tramitando el proceso regular, porque, bueno, el caso es, el problema sería cuando se desconoce, ¿no?, el trámite de esto, ¿no? Pero se le comunica y este juez puede ratificar, modificar o extinguir, ¿no? O el órgano revisor también puede hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son hechos sobrevinientes. Entonces, este acuerdo favorece al inmediato, o sea, a que en forma inmediata se resuelvan los conflictos, ¿no? Y la finalidad es cautelar la integridad física y psicológica de los presuntos agraviados. ¿Alguna pregunta? Creo que con eso hemos abordado todo lo que es medidas de protección y medidas cautelares en el marco del proceso de violencia familiar. Ahora, todas estas medidas de protección, porque las cautelares siguen su propio curso, ¿no?, en la vía regular, ¿no?, con un juez de familia, todas estas medidas de protección que se han explicado pueden ser también ratificadas, dejadas sin efecto, variadas por el juez penal. No es que las medidas de protección acaben en el juzgado de familia. No, estas pueden ser ampliadas, variadas, sustituidas, dejadas sin efecto por el juez penal. También la misma norma faculta al juez penal de pedir información al juez que tramitó el proceso de violencia familiar para que remita los informes, ¿no?, de las asistentes sociales, o sea, del equipo multidisciplinario, y si es que el agresor o la agraviada ha cumplido con las terapias psicológicas ordenadas en su momento. Entonces, estas medidas de protección no acaban en el proceso de violencia ante el juzgado de familia. Subsisten, incluso después, ante la instancia penal. Es más, si el proceso no prospera en la instancia penal, también pueden subsistir, y si prospera, también pueden ser ratificadas por el juez penal, como les digo, y variadas también por él. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, para dar finalizada la exposición. No, no, doctora. Ya. Si todo ha quedado claro, entonces muchas gracias por su atención. Espero haber sido clara en la exposición del tema, ¿no? En sí, las medidas de protección y las medidas cautelares son la razón de ser del proceso de violencia familiar. Este es el objetivo y la finalidad, ¿no?, que es cautelar la integridad de la víctima y de su núcleo familiar. Si no hay más preguntas, doy por terminada la exposición.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Ya ¿Ya terminó la terminó? clase? Escutan. No, se da por terminado. Aló, Beatriz. Beatriz. Ya terminó la clase, Beatriz. La Ya, exposición. No gracias. sé si Gracias, doctora. Muchas me han gracias. referido ya que no tienen más preguntas. Ajá. Ya, doctora, gracias. Ya, gracias a ustedes.